dice a los discípulos: cuando yo los envié sin bolsa y sin alforja y sin calzado, ¿les faltó algo? Y ellos contestaron: no, Señor, no nos faltó nada. Énfasis añadido. Porque en su contexto nosotros pudimos ver, los que hemos leído ya este evangelio, en el capítulo 9, versículos del 1 al 6, vemos al Señor enviándolos a su primer misión. ¿A quiénes? A sus discípulos. Y los envió sin nada. Los envió sin provisión alguna. Los envió prácticamente así como estaban. Es más, les dijo, dice: y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Pero vean cómo el Señor les dice a continuación después. Dice: y les dijo: no toméis nada para el camino. O sea, no lleven nada. ¿Por qué? Porque yo los estoy enviando. No lleven bordón, no lleven alforja, no lleven pan, no lleven dinero, ni tampoco llevéis 2 túnicas. El 4. Y en cualquier casa donde entréis, quédense allí y de allí salgan. Vemos claramente que en la primera misión, en la primera comisión, Jesús manda a sus discípulos, pero los envió prácticamente sin nada. Hermano, por la razón de que el Señor, Él se iba a hacer cargo personalmente de que no les faltase nada en su encomienda. ¿Por qué? Porque Él estaba presente. De hecho, en ninguna parte de los evangelios se lee o se enseña que los discípulos padecieron azotes o cárceles o persecución mientras Jesús estaba con ellos aquí. No, ellos no conocieron eso. Ellos no conocieron la persecución, no pisaron una cárcel por predicar a Cristo cuando Él estaba presente con ellos. Eran tiempos, hermano, de mucha, ¿entienden la palabra bonanza? Eran tiempos muy buenos cuando el Señor estaba aquí, porque su fama iba creciendo, ¿sí? Su fama, la fama del Señor corría en ese entonces. Las enseñanzas, los milagros, las señales, los prodigios, todo eso hizo que Jesús ganara mucha fama, mucha fama. Por lo tanto, eso provocó que para el Señor hubiera, por causa de esta fama, mucha bonanza para Él y para sus enviados. Me refiero a los discípulos que Él enviaba, porque su fama creció tanto que a Él lo invitaban de diferentes aldeas para que Él fuera a predicar el evangelio. Pero la fama de Jesús crecía y crecía y crecía. El favor de Jesús con la gente crecía, que Él tuvo que vemos en el capítulo 10, versículos del 1 al 4 de Lucas también, vemos al Señor comisionando un grupo de 70. Primero envía a sus 12 discípulos, sin alforja, sin espada, sin calzado, sin nada, de los cuales Él tuvo cuidado de sus necesidades. Pero la fama de Dios, de Jesús, crecía, y después tuvo que mandar, dice la palabra en Lucas 10, a los 70, un grupo de 70 discípulos, a los cuales repartió de 2 en 2. Jesús ya no podía con tanta demanda, porque Él era llamado por mucha gente, en muchos lugares, para que Él fuera a predicar el evangelio. Amén. Pero es mi deber y es mi responsabilidad también aclarar algo, porque mucha gente puede pensar, entonces los falsos maestros que tienen mucha fama en este momento, que los invitan a diferentes partes, están haciendo la voluntad de Dios como Jesús. No, hermano, no confundamos.
No confundamos. Ellos no hacen la voluntad de Dios y esa fama que ellos tienen no viene de Dios, porque si predicaran el verdadero evangelio, ellos tendrían el mismo fin que Jesús tuvo. ¿Sí? O que los mismos discípulos del Señor. Pero de lo que sí estamos convencidos, porque la palabra sí lo enseña, que ellos estaban trabajando juntamente con el Señor en este gran tiempo de bonanza, de fama, de aceptación, de admiración, de halagos, porque donde quiera que llegaba el Señor era tratado de esta manera. Es más, los mismos discípulos eran tratados de la misma manera. Oh, tú vienes enviado de Jesús, pásale a mi casa, mira, quédate a comer. No, pero es que ya me invitaron otros por allá. Bueno, entonces regresa a comer más tarde, o hospédate en mi casa. Un siervo de Jesús viene aquí. No. Y toda la gente trataba a los discípulos con esta actitud, ¿verdad? Porque eran los tiempos en los cuales Jesús estaba, como decimos comúnmente, en su mero apogeo, ¿verdad? En ese entonces. Pero, ¿qué sucede después? ¿Qué sucede después? Vamos a leer versículo 36. Entonces Jesús les dice, ok, primero les dijo, no les faltó nada, ¿verdad? No, ok. Ahora Jesús les dice, continúa diciéndoles, pues ahora, tomen atención con esta expresión, pues ahora, significa, viene un cambio, venía un cambio. Pues ahora el que tiene bolsa, tómela. La bolsa era, pues, como comúnmente ya conocemos todos, el objeto donde se guarda el dinero, ¿verdad? O sea, lo que les estaba diciendo Jesús es, el que tenga dinero, tómelo. O sea, saca tus ahorritos que tienes por ahí y tómalos. Y también toma la alforja. ¿Qué era la alforja? La alforja era una bolsa más grande donde la gente guardaba sus alimentos. Para un viaje, una expedición o algo, ahí metían el pan sin levadura, metían el pescado seco, metían, yo no sé, las pasas, los higos, todo lo que ellos comían, el yogur, la leche, todo lo guardaban en la alforja porque era para llevar comida, llevar provisión. O sea, algo ya estaba cambiando ahí. Por eso Jesús les dice, y también llévense la alforja, o sea, también llévense su comida. O sea, llévense sus ahorros y también llévense su comida, ¿verdad? Y el que no tiene espada, Jesús les dice, venda su capa y compre una. Hermano, la Escritura nos da a entender que a partir de ese momento todo iba a cambiar para ellos, así como para el Señor también. Por eso les ordena, abastézcanse, tengan lista su bolsa, su alforja y hasta una espada. ¿Qué es lo que la Escritura nos estará tratando de decir? ¿Qué es lo que Jesús en sí nos estaba tratando de decir? Porque si recordamos en el capítulo 9, versículo 1, el Señor, cuando los envió por primera vez, Él les había dado a los discípulos, les había dado poder y autoridad sobre los demonios, correcto, lo leímos hace un momento, ¿verdad? Les había dado poder para predicar el evangelio y les había dado poder para sanar a todos los enfermos. Por lo tanto, hermano, en ese entonces, en la primera misión, no en la segunda, sino en la primera misión, cuando el Señor estaba con ellos, cuando el Señor se hacía cargo de todas sus necesidades de ellos,
que ellos lo único que tenían que hacer es ir y predicar. El Señor les hacía llegar el pan a su hora, les hacía llegar el techo, el lugar donde iban a pasar la noche. El Señor se encargó de todos lo que ellos iban necesitando. Ellos no tenían que preocuparse en aquel entonces por su subsistencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no les faltó nada, ¿correcto? Que es a lo que ellos responden al Señor al final del versículo 35, cuando Jesús les preguntó, ¿acaso les faltó algo? Y ellos dijeron, no, nada, Señor. Ni siquiera nos azotaron, ni siquiera nos metieron a la cárcel, nada. Tú nos cuidaste de todo a todo, ¿verdad? Por eso, continuando con el mensaje, en su última conversación con ellos, justo antes de su crucifixión, porque lo leímos en el contexto, ¿verdad? Jesús les comunica a ellos el gran cambio que vendrá para Él y para ellos, y que ahora ellos tendrían que proveer para sus propias necesidades. Lo que sí es verdad, hermano, que Jesús iba a pasar de la fama al odio de la gente. Y lo mismo que sus enviados también. Y Jesús se los advirtió. Por eso Él les dijo, mira, el que tenga bolsa, tómela. El que tenga alforja, llévela. Y el que no tenga espada, venda su capa y compre una, porque vienen tiempos de dificultad para ustedes, porque yo ya no voy a estar aquí para defenderlos. Amén. Ustedes ya no van a ser recibidos como antes. O sea, el favor de la gente, la aceptación de la gente, la admiración de la gente, de la cual ustedes gozaban, ya no la van a tener. Ya no van a ser recibidos de igual manera. Ya no van a ser tratados y procurados como antes. Por esa razón Jesús les ordena, ahora llévense su bolsa, porque ni de comer les van a querer dar. ¿Sí? Llévense para su alojamiento, porque hasta de las casas los van a echar. Ya no los van a recibir en casa. Ya no les van a dar alimento. Mejor es necesario que se procuren, agarren su bolsa, llénenla de provisión y sigan, porque ya no van a tener todas estas cosas. Hermano, lo que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos es, ahora vienen tiempos de violencia y de hostilidad para ustedes. ¿Amén? Veamos lo que dice Lucas 21:12. Veamos lo que dice el Señor. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán. Y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. ¿Dónde está la fama de Jesús? ¿Dónde está todo lo que los discípulos gozaban estando con Él? ¿Dónde quedó? Ahora veamos en el versículo 37, y en este pasaje Jesús les revela a ellos el porqué del cambio que iban a experimentar a partir de ese momento, el día que todo cambió. Dice el versículo 37, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Jesús dice, es necesario que se cumpla todavía. Ustedes han visto la cara bonita del asunto, pero todavía les falta ver la cruda realidad, ¿verdad? De la historia, de lo que de mí estaba escrito. Porque ahora yo voy a ser sacrificado por toda esta gente que nos demostraba tanto amor. Ahora yo voy a ser contado con los inicuos. Un inicuo es un pecador,
Ahora yo voy a ser referido delante de los demás como un ladrón, como un blasfemo, como un hombre perverso, porque así me van a tratar a partir de hoy. Porque Isaías 53:12, si Cristian lo pone, lo había ya anunciado el profeta, y Jesús cita aquí Isaías 53:12, una cita que ellos conocían de antemano, donde dice: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. O sea, a Jesús lo trataron como un pecador. Al final, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esto tenía que cumplirse, esto tiene que cumplirse. Jesús les dice, versículo 37, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Y yo ya se los había anunciado. Ustedes ya lo sabían. Todo lo que ya estaba escrito de mí. Por lo tanto, si a mí me van a hacer todo esto, si a mí me van a aborrecer como lo van a hacer, a ustedes también se lo van a hacer. Lucas 15:20 dice, son palabras que Jesús ya les había hablado, pero tenía que recordarles a los discípulos, porque ellos tenían esta cualidad que se les olvidaba todo, ¿verdad? Juan 15:20 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo, Jesús dice, no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, a ustedes también los van a perseguir. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Ahora, cuando Jesús les pide, en el contexto, lleven su bolsa y su alforja y su espada, fue porque Jesús sabía que para los discípulos acostumbrados a tenerlo todo con Él, acostumbrados a un estilo de vida que habían ganado por causa de caminar con Jesús, toda esta nueva realidad para ellos, todo este cambio para ellos, iba a ser muy incómodo, ¿verdad? Muy incómodo para ellos. Debido al cambio de sentirse protegidos y de la noche a la mañana sentirse desprotegidos y desprovistos. Es como que a tu hijo le das todo y de pronto lo pones a trabajar y le dices, a partir de hoy, tú cobres con tus propios gastos. Y me vas a pagar renta, me vas a pagar biles, me vas a pagar comida. ¡Wow! ¡Qué cambio! Si antes yo todo lo tenía y ahora de buenas a primeras yo tengo que trabajar para mi propio sustento. Incómodo, ¿no? Creo que todos lo vivimos en su momento. Bueno, para los discípulos del Señor fue un cambio. Por eso Jesús les dice, prepárense, prepárense. En su forma literal en cuanto a la espada, cuando Jesús le dice, y el que no tenga espada, pues venda su capa y cómprese una. Jesús no se refería a la espada como al arma punzante en un sentido literal. No, Jesús no se refería a comprarte una espada, ¿verdad? Sino que interpretamos sus palabras. Jesús, con la expresión la espada, se refería con esto a la valentía y al coraje que ellos ahora debían de demostrar, ¿verdad? La valentía y el coraje con lo que ellos debían de enfrentar toda la oposición que se les iba a levantar, porque una vez el Señor siendo sacrificado, la oposición se les iba a levantar a ellos. Lo vimos con Pedro hace poco, a las afueras de la casa de
de Anás, en el patio de Anás, él negando al Señor porque él vio que tenía la turba ya encima. Tuvo temor y negó al Señor. Por eso Jesús les dice, prepárense, afirmen la espada, porque les va a venir una persecución como jamás la habían tenido. ¿Por qué razón? Porque ahora yo ya no voy a estar con ustedes. Yo ya no los voy a poder defender. Yo ya no voy a estar aquí para darles el alimento a su tiempo. Yo voy a estar cumpliendo lo que de mí ya se había escrito. Y ustedes van a quedar con una misión que cumplir. Y como ustedes tienen una misión que cumplir, es necesario que se aperciban de lo que viene. Que tomen su bolsa, que tomen su alforja y que compren una espada. Hermano, el día que todo cambió, llegó para ellos con el arresto de Jesús. Algo profetizado en el libro de Mateo capítulo 26 versículo 31. El Señor no hacía otra cosa más que hablarles lo que ellos ya sabían. Dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Si algo hace Dios, hermano, con nosotros es que Él nos habla, nos alerta, nos anuncia lo que ha de venir. La importancia de escuchar su palabra, y no solamente escucharla como muchos lo hacen solamente, sino obedecerla, es para evitar daños mayores cuando vengan situaciones a nuestras vidas que por causa del conocimiento de Dios nos toca sufrir en su totalidad el agravio. Oseas dijo, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pero si a tu vida llega una prueba, ya de antemano Dios te ha dicho cómo debes de superar esa prueba, ¿no es cierto? Ya de antemano tenemos ya la instrucción de Dios. Por eso cuando viene la prueba, cuando viene el conflicto, cuando vienen esos días que nadie desea que lleguen, hay una instrucción ya de Dios. Ya hay medidas que tomar en cuanto a esto. Y no podemos, como los discípulos, sorprendernos, como dijo Pedro, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Cómo? ¿De dónde vino esto? No, ya te había anunciado que la vida en Cristo no iba a ser fácil. El que quiera caminar en Cristo Jesús, ¿verdad? Piadosamente en Él padecerá persecución. Tú ya sabías, ya sabes inclusive cómo resolver ese conflicto matrimonial, ya sabes inclusive cómo resolver ese conflicto con tus hijos, ya sabes inclusive cómo resolver ese conflicto financiero, ese conflicto en tu trabajo, ya sabes, Dios ya nos ha dado la instrucción, ¿o no es verdad? Ya la conocemos. Y no nos debe de sorprender. Jesús ya les había dicho a sus discípulos, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Simplemente el día llegó. Yo seré arrebatado de ustedes. Ya no me tendrán con ustedes. Ya no habrá quien dé la cara por ustedes. Ahora ustedes tienen que enfrentarla por ustedes mismos. Ahora ya si quieres comer, tienes que sacar de tu bolsa y comprar comida.
Porque antes hasta te recibían con lujo en su casa y te ponían todo. Ven, pásale, mira, ahí tengo un cuarto para ti. Ahora ya no, ahora se acabó eso. Por esa razón Jesús les dice, el que tenga su bolsa y su alforja y su espada, tómela y sigan, porque ahora la van a necesitar. Sí, definitivamente, todo cambió para ellos después del arresto. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros, hermano, interpretar estos párrafos que acabamos de leer y de los que estamos estudiando en esta mañana para los cristianos del tiempo presente? ¿Cómo lo podemos nosotros interpretar o cómo lo podemos aplicar? Porque claro está que fue grande el impacto para los cristianos del primer siglo, porque ellos estaban acostumbrados a tener a Jesús con ellos. Ellos estaban acostumbrados, por lo tanto para ellos sí fue de gran impacto. Hay una gran diferencia con los cristianos del siglo presente, porque ahora nosotros aunque sabemos que ya no tenemos a Jesús en cuerpo presente como lo tuvieron ellos, ¿correcto? Él ha prometido en su palabra protegernos y proveer para nuestras necesidades, ¿correcto? Él ha prometido eso. ¿Y lo hace o no? Sí lo hace. Pero si nosotros, hermano, tomando la medida de precaución que Jesús le da a sus discípulos en el versículo 35, lleve su bolsa, tome su alforja y compre una espada, y ya estudiamos qué significa. Si nosotros no llenamos en el tiempo presente, ya no teniendo a Jesús en cuerpo presente, sino que ahora dependemos de su gracia y de su misericordia y de su previsión para seguir cumpliendo, por cierto, la misma encomienda que ellos tenían que cumplir, porque esa encomienda de estos discípulos también la tenemos todavía nosotros. Nada ha cambiado, a excepción de que ahora ya no tenemos al Señor en cuerpo presente. ¿Amén? Ahora lo tenemos en espíritu y en verdad. Ya no lo tenemos como ellos. Pero si nosotros no llenamos nuestra bolsa y nuestra alforja y no nos ceñimos con la espada del espíritu, ¿cómo vamos a sobrevivir, hermano, en medio de las crisis presentes y de las crisis venideras? ¿Cómo vamos a sobrevivir? Hay cristianos que piensan que por llamarse cristianos Dios ya tiene toda la obligación con ellos. No, hermano, no nos engañemos. La Biblia dice, no erréis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Correcto, así dice la Biblia. Entonces, si yo sé que yo como creyente, teniendo a Cristo y siendo un hijo de Dios, tengo una comisión que cumplir, yo necesito hacer lo que Jesús dice en Mateo 6:53, 6:33, si Cristian lo pone. No es de que vamos a extender la mano como ellos estaban acostumbrados quizás. Jesús, ahí va el pescado, ahí va el pan. No es que ahora nosotros, Señor, tengo hambre, pero me levanto a las 12 del día. Ahí va el desayuno, ahí va el almuerzo. Señor, quiero vivir bien, pero no le quiero echar ganas al trabajo. ¿Me voy a entender? Soy un hijo de Dios, tú has prometido proveer para mí. Vean lo que dice Mateo 6:33. Jesús dice aquí, son las palabras de Jesús: mas buscad, subrayen, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
Y Jesús dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús no dice más, esperar que pase. Como muchos que dicen, tengo fe, pero no mueven un dedo. Correcto. Yo sé que Dios va a proveer para mí en esta necesidad, pero no movemos un dedo. Dice, más buscad. Jesús dice, busca. Busca el reino de Dios. Si lo espiritualizamos un poco, que es el objetivo de este punto que estoy tratando ahorita, si tú quieres no solamente cumplir la gran comisión que enseña, que dice, ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura, pero si tú no llenas tu alforja y tu bolsa y no llevas tu espada bien ceñida, ¿cómo vas a sobrevivir en el tiempo presente? ¿Cómo vas a sobrevivir cuando la persecución se levante contra ti? ¿Cómo vamos tú y yo a permanecer firmes en el camino cuando la gente comience a señalarnos? Cuando la gente comience a odiarnos, cuando la gente por causa, porque mira, cuando tú hablas bonito a la gente están contentos, ¿no es cierto? Pero cuando les comienzas a señalar el pecado, te empiezan a odiar, te empiezan a aborrecer, te empiezan a perseguir. A la gente le gusta el lado bonito del evangelio. Hermano, el evangelio es bonito, ¿no es verdad? Nos gozamos, nos reímos, alabamos al Señor, en medio del culto decimos, gloria a Dios, aleluya, Dios va a proveer, gloria a Dios, mi Dios es fiel. Hermano, era lo que pasaba con los discípulos de Cristo cuando Él estaba con ellos. Ellos tenían todas estas cosas, pero Jesús sabía, esto se va a acabar. Lo que viene para ustedes es todo lo contrario ahora, porque cuando yo sea sacrificado, ¿sí?, me van a colgar la etiqueta de pecador y de tantos nombres que me van a llamar, porque de mí estaba escrito. Y como ellos van a saber que ustedes estaban conmigo y que vienen de mí, a ustedes los van a tratar igual. Los van a odiar, los van a aborrecer, los van a humillar, los van a perseguir, los van a maldecir, van a decir pestes de ustedes por causa de mí. Porque si a mí me lo hicieron, el siervo no es mayor que su Señor. Porque si a mí me lo hicieron, también se lo van a hacer a ustedes. Por eso, mira, aprevénganse. El que tenga su bolsa, tómela. El que tenga su alforja, llénela. Y el que no tenga espada, pues más le vale que se compre una, porque va a necesitar valentía y coraje para cuando se paren delante de ti, hasta te escupan a la cara por causa de mí, tú te mantengas firme. No saques la espada para agredir, no te defiendas, pero sí que te mantengas en tu posición y que te acuerdes, si a mí me lo hicieron, también te lo van a hacer a ti. Entendemos la advertencia de Jesús. Amén. Hermano, por supuesto, ya lo hemos dialogado un poco. La bolsa y la alforja en su sentido real, cuando Jesús dice, lleven bolsa, lleven alforja y lleven espada, Jesús se refería con esto a la provisión material, porque en aquel entonces se aplicaba. Correcto, o sea, lleven su provisión, lleven sus panecitos, sus pescaditos, sus pasas higos, lleven todo. Y si llevan un dinerito también, lleven, pónganlo ahí en la bolsa y llévenlo, y su espada. A Jesús aquí, obvio se refería a esto, a provisión material. ¿Ya? Pero ahora, acuérdense, estamos aplicando estos párrafos a la iglesia del siglo presente. ¿Amén?
Ahora, Dios ya no nos pide procurar la provisión material. O sea, Dios ya no nos manda eso, sino que ahora nosotros procuremos la provisión espiritual. Te digo una cosa, hermano, si yo te pregunto, tú eres un verdadero cristiano, yo sé que me vas a levantar la mano y me vas a decir amén, ¿sí o no? No lo dudo, no lo dudo, no lo dudo. Pero eso, pues, dramáticamente para nosotros los cristianos, se va a poner a prueba. Porque vienen tiempos de prueba, donde ahí de verdad se van a manifestar los que siempre fueron verdaderos hijos de Dios. Y también se van a manifestar los que no lo fueron. Dice, unos se edifican sobre heno, hojarasca y madera, y otros se edifican sobre oro, plata y piedras preciosas, ¿correcto? Pero conforme cada uno edificó su casa en aquel día, cuando el día de la prueba venga, cuando el fuego abrasador de la prueba venga, ahí se va a manifestar quién es de verdad. ¿Cuál casa de verdad subsistió a la prueba? Amén. O sea, Pablo habla acerca de una prueba y es de lo mismo que yo les estoy hablando en esta mañana. Y no me cansaré de hablarlo, porque esa es mi misión, ese es mi deber. Amén. A los discípulos del Señor los odiaron por hablar de estas cosas. A mí, ¿quién soy yo para decir, yo voy a hablar la verdad y voy a señalar el pecado y aún voy a gozar del amor de la gente? No, hermano, sería como soñar, ¿no? Soñar. No puedo. Yo no espero eso. Yo no espero eso. Porque yo he entendido que si a los discípulos de Cristo y aún al mismo Señor Jesucristo los trataron de esta manera, ¿quiénes somos nosotros? No somos. Vamos a ser tratados de la misma manera. Y prepárate, si de verdad tú estás aquí, que tú te has decidido a caminar con Cristo, prepárate porque te viene persecución. Y más te vale que te prepares, que te lleves tu bolsa, tu alforje, que te afirmes con tu espada. Porque si de verdad eres un hijo de Dios y vas a obedecer al Evangelio, vas a obedecer a Cristo, vas a vivir el Evangelio en tu propia vida, prepárate porque el infierno se te va a levantar. Porque ese es el llamado para los creyentes. Ahora todo está chévere, todo está tranquilo, venimos a la iglesita, nos vamos y todo, y como si nada, ¿no? Pero vienen tiempos de prueba. Y ojalá y algún día, el Espíritu Santo nos recuerde. Porque yo no sé si mañana vamos a estar juntos o no. Yo no sé si el día de mañana tú te vas o yo me voy, yo no sé. Que algún día tú te acuerdes de estas palabras. Y donde quiera que tú estés, y donde quiera que tú vayas, tú te acuerdes. El pastor Carlos ya nos había anunciado que venían tiempos de crisis, venían tiempos difíciles, y que cuánta razón tenía cuando nos decía, prepárense. Y se los digo y se los vuelvo a decir, prepárense. Prepárense porque la situación viene complicada para los cristianos. Y en muchos lugares, en algunos estados y en algunos países ya se están aprobando leyes contrarias a nuestra fe. Y va a llegar un punto en el cual los ciudadanos cristianos de esos lugares van a tener que decidir: o me someto a la autoridad o voy preso. A lo que me refiero es, tenemos que estar listos. Tenemos que estar listos. ¿Sabes por qué razón? Porque sin esta provisión espiritual, acuérdate, para ellos fue material, pero para nosotros es espiritual. Hermano, sin esta provisión espiritual, los cristianos modernos
van a ser aplastados por todo lo que viene. Amén. Van a ser aplastados por todo lo que viene sobre este mundo, por la prueba de fuego que viene. Versículo 38, leemos, dice, ya por esto voy terminando. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Sencillamente, hermano, con la palabra basta, Jesús manifiesta la tristeza que él sentía en ese momento de ver que sus discípulos no habían entendido sus llamadas. ¿Amén? Era inútil continuar hablando de esto con ellos, porque claro está, Jesús no se refería a la espada literal, pero ellos entendieron que sí. No, Señor, aquí hay hasta 2, mira, una trae Pedro y el otro la otra la trae Juan. Jesús dice, así como a veces tú le haces. Imagino yo que el Señor con esta expresión sintió eso, tristeza. La palabra basta, si tú la has analizado de cerca, nos está diciendo literalmente que el Señor sintió tristeza. ¿Tú crees, hermano, que para un ministro es fácil hablar este tipo de cosas y recibir la respuesta de la gente que uno no se espera? No es fácil. No es fácil instruir a la gente que no hagan cosas y verlas haciéndolas como que nunca les dijiste. ¿O no es verdad? No es fácil. Por eso cabe mencionar que no hay alegría más grande para un ministro de Dios ver que su trabajo está valiendo la pena al final con la gente, que la gente está experimentando cambios, que la gente se está afirmando más con Dios, que la gente se está tomando más en serio las cosas de Dios, que la gente se está santificando cada vez más con Dios. No hay alegría más grande, no puedo describirla, pero no hay nada más frustrante y más triste como lo fue para el Señor ver que como que nunca predicaste de ciertos temas porque la gente no los hace, la gente no las obedece, la gente no las vive, y al rato te das cuenta que están igual, como que dices, pero si hablamos de esto, ya les no. Fíjese cómo lo dice Pablo en Gálatas capítulo 4 versículo 11. Esto fue lo que Pablo dijo, algo parecido, esa sensación que el Señor Jesús sintió cuando sus discípulos le dijeron, aquí hay 2 espadas. Basta. Con los Gálatas, una iglesia que empezó muy bien, porque nada más Pablo se apartó tantito y un caos. Pablo dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. El Señor Jesucristo sintió tristeza. Era que ellos ya sabían. A veces me pongo a pensar, oye, ¿qué pensaban los discípulos? ¿Qué pensaba Pedro, Juan, Santiago, Jacob, todos? ¿Qué pensaban todos estos discípulos en esos momentos cuando tenían al Señor Jesucristo delante de Él, hablándoles, oyéndolo, haciendo todo lo que Él hacía, anunciándoles las cosas que iban a venir sobre ellos? Porque en ningún momento de la Escritura, como lo dijimos hace 2 prédicas atrás cuando hablamos de la negación de Pedro,
Pedro, que negó al Señor, él creía que Jesús era quien era y lo amaba. Y esa es la parte de la cual nos tenemos que cuidar nosotros, porque nosotros vamos a empezar con ellos primero, porque ellos estando con el Señor y frente al Señor, aún la duda los embargaba, aún se olvidaban de las palabras de Jesús. Podemos decir, bueno, pero es que ellos todavía no tenían al Espíritu Santo. Y ahora, ¿cómo es que nosotros nos acordamos de la palabra de Dios? Porque ahora tenemos al Espíritu Santo. Ahora tienes un problema, inmediatamente el Espíritu Santo te empieza a aventar todo el archivo, todas citas bíblicas, promesas, cómo debes de proceder en esa prueba. Ahora el Espíritu Santo es nuestro ayudador, nos trae a memoria, ellos no lo tenían. Y siempre he dicho y lo voy a seguir diciendo, ahora los cristianos del último siglo, que somos nosotros, ahora nosotros tenemos todo más fácil. Pero ¿por qué razón, si ahora tenemos todo más fácil, no demostramos la misma destreza que ellos, que hasta su vida dieron por el Señor? Ellos, estando en ese cuerpo humano y pecador, aunque escuchaban y veían al Señor, se les olvidaba. Vamos a darles un crédito, ¿no? No tenían al Espíritu Santo. Aunque tenían al Señor ahí, no tenían al Espíritu Santo. Ellos estaban en un cuerpo como nosotros, al cual podemos nosotros culpar de cierta manera, porque este cuerpo está enemistado con Dios. Ellos se debilitaban, veían la persecución contra Jesús, y de pronto se atemorizaban, como lo hizo Pedro, como lo hizo Santiago y Jacobo en una ocasión. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Por eso Jesús dijo, el que tenga bolsa, llévela. El que tenga alforja, llévela. Y cómprese una espada si es que no la tiene. Porque si nosotros no nos llenamos, no dejamos que sea Dios el que llene esta bolsa y esta alforja en nosotros, hermano, vamos a estar como ellos también. Porque tú puedes tener al Espíritu Santo morando dentro de ti, si es que lo tienes, porque tampoco generalizo. Hay gente que no lo tiene, por eso no obedece a Dios, pero hay gente que sí lo tiene. Si hay gente, si no tenemos esa provisión llena, pues ¿cómo vamos a sobrevivir? ¿Cómo vamos a subsistir? ¿Cómo vamos a seguir cumpliendo la gran comisión? ¿Cómo vamos a soportar la persecución y la crítica? ¿Cómo? No vamos a poder. Me explico aquí. No vamos a poder. Espiritualmente hablando, ¿cómo se llena la bolsa y la alforja? ¿Cómo se llena? Con la lectura de la palabra. Decía un siervo en la mañana, es que la lectura de la palabra lo es todo para un creyente. Sin lectura no hay vida espiritual. Sin lectura de la palabra y pura oración no hay nada. Hay gente que nada más ora pero no lee. No, si lees, ora. O si oras, lee. No puedes solamente, yo conozco gente que nada más oran, pero no leen. No, hay que leer también. Hay que remar con los dos remos, oración y lectura, como dijo alguien por ahí hace mucho tiempo. Hay que hacerlo de esta manera. Hay que llenar la bolsa, hay que llenar la alforja. Y hay que afilar la espada del Espíritu, que es la palabra, para que cuando Satanás se levante con sus argumentos a través de alguien, tú con la palabra puedas derribar todo argumento altivo que se levante en contra del conocimiento de Dios. ¿O no es verdad? Hermano, Jesús les dice, venda su capa y compre una espada. Al final, ¿quién no tiene espada aquí? Bueno, Jesús dice, vende tu capa, pero cómprate una.
Hermano, vender esa capa para nosotros, los cristianos modernos, y uso esta palabra, modernos, porque están muy modernos los cristianos de hoy en día. Están muy modernos. Vas a iglesias donde dices tú, wow, esto parece todo menos iglesia. Hermano, esa capa significa sacrificio. Vende tu capa y cómprate una espada, o sea, sacrifica algo en tu vida, un sacrificio que ahora, hermano, en la iglesia del siglo presente, nosotros los cristianos debemos de hacer para sacar tiempo. ¿Sabes por qué hay mucha debilidad en el pueblo de Dios? Porque hay mucha incredulidad también en el pueblo de Dios, porque no leen, porque no oran, porque no se han decidido a vender esa capa, lo cual representa el sacrificio, ¿sí? No sacrifican ciertas cosas para llenar su bolsa, su alforja y para afilar su espada. Acuérdate de esto, hermano. Dios ahora nos pide que procuremos más la provisión espiritual. Amén. Para ser valientes, para ser decididos cuando se nos levante la persecución y con la espada bien agarrada. En aquel entonces Jesús se refería al coraje y a la valentía que ellos debían de demostrar cuando se levantase lo que se iba a levantar para ellos inevitablemente. Ahora para nosotros esa espada significa afilarnos en la palabra de Dios. Amén. Aprendernos la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios. ¿Okay? Yo sé, como en el caso mío, a veces se me dificulta acordarme exactamente de la cita bíblica, pero me sé muchas citas bíblicas. Pero a veces se me dificulta. ¿Dónde dices? Pero al menos tengo la espada. ¿Sí? Tengo la espada. Porque eso me manda el Señor a hacer. Afila esa espada. Señor, pero no tengo mucho tiempo para leer. Pues vende la capa. O sea, pues sacrifica un poco de tiempo de tu trabajo. O sacrifica un poco de tiempo con tu familia. O sacrifica lo que tengas que sacrificar. Vende todo lo que tengas que vender, pero tienes que sacar tiempo para pasar tiempo con Dios. Porque los tiempos de persecución ya están aquí. Muchos dicen vienen, ya están aquí. Vete a Oriente, vete a la India, vete a Japón, vete a la China, vete a esos lugares de Oriente. Hermano, la persecución anunciada en el libro de Apocalipsis, en el libro de Daniel, en el libro de los Evangelios, Mateo, Lucas y Juan, hermano, ya está siendo una realidad en países de Oriente en estos momentos. Y prepárate porque esa persecución viene para los Estados Unidos. ¿Estás listo? ¿Estamos listos? A eso se refería el Señor. Y el Señor te ha traído en esta mañana para decirte: llévate tu bolsa, llévate tu alforja, prepara tu espada, porque te van a odiar. ¿Eh? Porque te van a aborrecer, te van a perseguir, porque ya no se te va a dar todo como antes. Tú dirás: pastor, pero yo no lo estoy viviendo. No lo estás viviendo entonces. Amén. Si estás viviendo de verdad el Evangelio como Dios lo manda, hermano, estás viviendo la persecución en carne propia. Si te aborrecen sin sentido, sin razón alguna,
si te persiguen, si hablan mal de ti, si te cierran las puertas, si te viene el diablo con todo, con enfermedades, con escasez y con todo, Jesús te dice: bienvenido a mi mundo, porque esa es la realidad para los verdaderos hijos de Dios. Y llévate esto en tu corazón.